Busca el libro de Job, capítulo 16. Nosotros necesitamos una iglesia poderosa en la palabra y con contenido. Hay muchas cosas que no tienen contenido en la vida. Hay discursos sin contenido. Hay familias sin contenido. En el deporte hay equipos sin contenido futbolístico. Hay deportistas, hay tenistas sin contenido técnico. ¿Estás acá? ¿Estás concentrado? Hay músicos sin contenido que rasgan, que acompañan así con lo poco que han podido pellizcar. En el mundo podés vivir simple y sin contenido. Podés ser una persona llana, lisa, sin valores, sin riqueza. Y vas a sobrevivir. En el reino de los cielos representás a Dios. ¿O no? Tenés que ser la boca de Jesucristo. ¿O no? Entonces por eso a Dios no le sirve el simple. Porque Él tiene tanto para decir que un simple no lo puede representar. Entonces nos ofrece crecimiento, educación espiritual, formación, a través de la predicación de la palabra, el espíritu de la profecía. Y está en nosotros entender a quién representamos. Amén. En el libro de Job, capítulo 16, versículo 3, quiero que leas la primera parte. Es una pregunta. Decime, ¿qué dice? Job hace muchos siglos se hace esta pregunta. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Qué pregunta, ¿no? Job es uno de los libros más viejos de la Biblia. Job hace la pregunta del millón. Esto lo dice él. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Él estaba en aflicción y en angustia, quebrantado por Dios. Como dice la Biblia, lo vence Dios y no el hombre. Sus amigos habían venido a consolarlo. Hacía rato que estaban con él, se habían instalado con él. Job estaba con una sarna maligna, rascándose con un tiesto, con un cuero, sentado en ceniza, y se pasaba la ceniza por las llagas y se rascaba. No era la mejor situación. Y lo habían venido a ayudar. Pero todo lo que le habían dicho se resume en esta frase. Todo lo que le habían dicho sus amigos, como dice Elifaz, que es el hombre que Dios usa luego, habían sido palabras vacías. Las palabras habían estado, y de hecho habían sido muchas las palabras. El discurso había sido largo. ¿Estás acá? Pero sin contenido. Job es un precursor de la ciencia. No hay nada que no esté en la Biblia. Depende de nuestras tinieblas y de nuestra simpleza. ¿Sí? Hay una ciencia a partir de 1600, 1500 sobre el campo del conocimiento que se llama semiótica. Es parte de la lingüística. Y habla del significado de lo que decimos. La semiosis es el valor o el discurso de los símbolos. Por ejemplo, la cruz es un símbolo, ¿no? Para nosotros. Y tiene todo un discurso, porque representa lo que sería en figuras de dicción, hablando ya de lo teológico, la metonimia. Una parte por el todo. Decimos la cruz y estamos diciendo sacrificio, muerte, expiación, cordero, romanos, Pilato. Decimos automovilismo y hablamos de categorías locales, nacionales, internacionales, todo lo que sea competencia. ¿Cómo estaba hablando de semiótica? Es impresionante. Las palabras vacías. Hay muchas palabras vacías y en lingüística hay una parte de la lingüística que estudia las palabras vacías. Por ejemplo, aproximadamente es una palabra vacía. Se define como palabra vacía. ¿Por qué? Porque si no tiene una frase, aproximadamente, ¿qué? Falta la semántica. Aproximadamente a las 5 de la tarde. Bueno, ahí dejó de estar vacía porque apareció el contenido. ¿Sí? La palabra más, en italiano più, significa, es una palabra vacía.
¿Más qué? Si no hay una conversación y un lugarcito ahí donde compartimos algo, donde puede ser una estación de servicio, donde yo le digo, poneme más que nafta, en el caso mío gasoil, pero más así, sola, es una palabra que la lingüística define como palabra vacía. Hay toda una ciencia que se dedica a esto, en todos los idiomas. Son muchísimas las palabras vacías, denominadas vacías. Oh, mi vida. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Nunca. Nunca van a tener fin las conversaciones vanas. Ahora hablemos de una conversación. Frases sin contenido. Decir algo irrealizable. Hablar vanidad, algo hueco. Decir algo imposible de concretarse. Para nosotros acá en la iglesia, fantasear espiritualmente, la peor de las fantasías. Cuando alguien está vacío, es porque no se dejó llenar por el Espíritu Santo o estuvo en un lugar donde no le predicaron la palabra. Hay escenarios donde las palabras vacías reinan. A ver, léeme de vuelta Job 16:3, la primera parte. Léemelo y notifícate, como dice el profeta. Léemelo fuerte. ¿Qué dice? Léelo de vuelta. Date cuenta de lo que estás leyendo. Tendrán fin las palabras vacías. Primero, es una pregunta. Mirá la Biblia. Hay un signo de pregunta que es tan falta ortográfica como escribir vaca con TH. Es lo mismo. Comerse una coma, comerse un signo de interrogación es lo mismo que ponerle H a vaca. ¿Sí? Hay una pregunta, dice, ¿habrá alguna esperanza de que la gente empiece a hablar con contenido? ¿Habrá alguna esperanza de que la gente sepa lo que dice? ¿Habrá esperanza? ¿Podrá ser que nos encontremos con gente que realmente le quiere encontrar el significado a las cosas? ¿Tendrán fin las palabras vacías? Job, no me ve, duerme. 2013, mi vida, no. La lingüística genera su idioma y nosotros en la iglesia generamos el nuestro. Hace muchos años, en 1990, me dejaban a mí acuñar una frase. Evangelizados. ¿Qué son los evangelizados? Son esas personas que llegan a una iglesia y aprenden lo mínimo, como decir, alfabetizados. Saben firmar, leer y escribir su nombre y después no le pidan a nada. ¿Vos querés ser evangelizado? ¿O querés ser discipulado? La culpa no es de Chancho. Pobre Porky. No es de Porky. ¿La culpa de quién es? De que le da de comer. Si el hijo está desnutrido, la culpa es de la madre. La lingüística avanza y le va poniendo nombre a las cosas. Por ejemplo, un autor inglés escribe cerca de 1700 una novela sobre la utopía. Esa palabra no existía. Era una tierra, una figura, los ingleses viven soñando porque el sol se pone a las 4 de la tarde, está todo el día lloviendo, entonces si no escribís, lees, no te queda otra. Porque hay que estar todo el día encerrado. Ote drinking, ¿no? So much drinking. Y esta persona escribió un libro que se llamaba La Tierra de Utopía, que era una voz griega. Esas palabras existían. Existían ut y topos. Topos es tierra y ut es la tierra desconocida, la del más allá. Él describía una isla de la fantasía, por así decirlo, donde se desarrollaba un gobierno ideal, tipo Mardoqueo, pero versión inglesa, que no existe. Y esa palabra quedó. Cuando nosotros decimos es utópico, decimos que es algo que no existe. Que lo vas a encontrar en la isla del nunca jamás. Y él unió dos frases, este autor. Igual como te digo, la semiótica, la semística, era una frase, son palabras que agregan el sufijo a un prefijo y generan una palabra. Dos
¿Dónde más hay palabras vacías? A ver, déjame ver en qué área. Ah, ya sé, en la política. ¿Tendrán fin las palabras vacías de los políticos? Este año estamos de elecciones. No te hablo de política. Esto es una iglesia. Te hablo de nacionalismo. Hay elecciones, ¿o no? Tampoco es una profecía. Si viste lo que dijo el pastor, este año va a haber elecciones. Va a ver qué hay así. No, ya es. ¿Qué pensás? De acá a octubre, ¿oiremos palabras vacías? ¿No te oigo? Sí. ¿Oiremos alguna palabra vacía todos los días por cadena? Todas. ¿De plata? ¿Y en la iglesia? ¿Los evangélicos tienen todas las palabras llenas? Todos los evangélicos saben lo que dicen. Ninguna vanidad hay en la iglesia. Sobre la tierra. Nadie promete más que Dios. Nadie habla cosas de su propio corazón y que Dios ni se le ocurrieron. ¿Cuántas cosas dijiste que no tenían sustento? Esta semana, porque no te quiero complicar la contabilidad yéndonos al mes pasado. ¿Sabías vos, mi vida, príncipe, princesa de Israel, todos y todas? Que no sé lo que significa. Esa es una palabra vacía, porque todos éramos todos. Ahora somos todos y son todas. O sea que somos dos. Esa es otra palabra vacía. Bueno, y nosotros íbamos a acuñar una. Acuñar, antes se acuñaba porque se tenía una prensa y la gente impresionaba un aluminio. Eso te estoy hablando hace poco, el lignotipista. Antes se hacía una tabla se hacía un marco como cuando se cortan los ladrillos. No sé si lo viste, el molde de ladrillos, ladrillones. Se llenaba de material, de arcilla, de cera, y se escribía. Y se acuñaba, porque se hacía una impronta. Había un bajo relieve y quedaba la letra. No es como ahora que tenés tinta, ¿sí? Igual la tinta, micrométricamente, es un relieve. Yo te voy a acuñar la palabra vacía. Yo, ciudadano de la República Argentina, pastor de la Iglesia del Río, llamado a predicar el Evangelio, tengo una palabra nueva para este mundo. Y si viniera un ángel y me dijera, Ricardo, sí, mi ángel. No sabe cómo saludar ahora, con la derecha. Bueno. Dígame, quiero que me digas una palabra, un sinónimo para palabra vacía. Ya sé, Facebook. Y el ángel me diría, macho, gol. Facebook. Una metonimia en vez de cruz, Facebook. Y todo lo que está dentro. ¡Qué contenido que hay ahí, No. Vos sabés que el otro día estuve con alguien que está siempre en el Facebook. ¿Cómo creció? Ah, sí. ¡Qué desarrollo que tiene! Ahora tienen una forma nueva de hablar, que vos decís, mirá vos, la hermana viajó a Rusia. K, H, T, B, W, no sabés lo que pone. Después de la más viola te ponen L-A, más de sumar, pi, O, y falta que te dibujen una sola. Voy a buscar el Facebook de Rosa Martínez y encontrar una rosa y un martini con una Z al final. Sinónimo de palabra vacía, Job, si me oyeras, que yo sé que no me oís porque dormís en el polvo hasta el día de la resurrección. Facebook, Zuckerberg, un amigo, mira el chat, la televisión en la década de los 60 nos comía el tiempo. El Facebook nos está elevando. Este es el tiempo del ocio. 2013. Antes la gente tenía para conquistar la luna, el desierto, ahora está todo conquistado. PlayStation. Es como Facebook, pero en turco. Porque si vos no sabes turco, no me va a complicar la vida. ¿Sí? Discutir 4 horas con tu mujer y al final llegar a la conclusión de que se amaban.
¿Por qué no se llamaron antes? Y aprovecharon las 4 horas viendo una movie. ¿Qué pregunta que hace Job? Quiero que te metas ahí. ¿Qué pregunta que hace Job? ¿Qué pregunta que me tengo que hacer yo? Yo estaba tan lleno del Espíritu esta semana, porque primero me tiraron una idea así, que ahora te voy a leer dónde, en Nehemías. Y yo digo, acá me estaban dando el mensaje, te cuento. Y empecé a crecer en unción y en gracia, y en tanta la presencia de Dios, hoy no podía ni dejar de escribir a la mañana. Tanta felicidad tengo, estoy tan contento de encontrar en la Biblia cosas que no te dicen nada y después tienen tanta profundidad y tanto valor. Estamos llenos de vacío. Y esas son nuestras palabras. Porque de un corazón vacío habla la boca. ¿Por qué la gente viene a Jesucristo? Porque está vacía. Y acá viene otra utopía. Está vacía. Yo vine a Jesucristo a los 23 años porque estaba vacío. Nunca me olvido de cómo llegué. Jamás me puedo olvidar de cómo llegué. Tenía todo, pero estaba vacío. ¿Cómo va a venir alguien vacío a un lugar donde lo van a seguir llenando de nada? Y esa responsabilidad es nuestra ahora. Donde lo van a entretener con palabras sin fundamento, con promesas irrealizables. Esto es tan grande lo que dice Job, oí bien lo que te dice el Espíritu Santo, que es más o menos parecido a lo que dijo Santiago. Fe sin obras, o sea, dichos sin hechos, dichos irrealizables, voces al viento sin cristalizar, mentiras. El único que tiene palabras llenas es Jesucristo. El único que dice y hace es Jesucristo. Y para los que conocemos a Jesucristo sabemos que esto no es un discurso. Jesucristo es la verdad. Ahí está la plenitud. Él es la plenitud. Y de Él tomamos todos. Ahí no hay vacío. Ahí las cosas son concretas, concisas, consistentes. Cuanto más te alejas de Jesucristo por tu pecado, por tu falta de oración, más te acercas a las tinieblas, a la noche y a la soledad que tiene el diablo por haberse revelado. Y cuanto más te alejas, más vacío te vas poniendo. Es directamente proporcional. Cuanto más te alejas, más hueco. Cuanto más te alejas, más vano. Y para eso nacimos. Para decir nadas. Y para prometer cosas irrealizables. Y para vivir solamente para comer y dormir. Para eso nacimos. ¿O hay algo que Dios quiere transmitir a través nuestro? Que es realmente alimento. Sólido para las almas de los hombres. Otra palabra vacía es la mentira. Job, ¿cómo podés decir eso, mi amor, en aquella época? ¿Cómo podés decir eso? Yo estoy desbordado por lo que le encontré en este pasaje. ¿Vos no me podés decir eso cuando no había biblioteca, no había libro, no había nada? Solamente el Espíritu Santo. ¿Cómo había escuchado atentamente a todos sus compañeros días? Y les dijo, chicos, ustedes no me están diciendo nada. Me llenaron de palabras, pero no tienen nada adentro. Si vos sos predicador del Evangelio, tu palabra no puede ser vacía. Hello. Y para que tu palabra no sea vacía, vos tenés que dejarte discipular, tenés que dejarte instruir, formar espiritualmente, educar espiritualmente, tenés que llenarte de contenido divino, porque lo único que no es vacío es Dios. Amén. ¿Por qué la Biblia dice fuera de Él nada es? Porque fuera de Él está todo, diría el italiano, vuoto, vacío. Porque el diablo no tiene nada más que mentiras. Y la mentira es una palabra vacía. Porque no tiene cumplimiento. Porque te están diciendo algo que no va a suceder. Te están sacando de encima. Te están durmiendo, acariciando para que te vaya y pase el momento. Sí, vengo. Ahora, ¿venís por acá?
¿Esto es grave? Sí. Lamentablemente sí. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No. Yo nunca voy a dejar de meditar en esta palabra. Jesús dijo, de toda palabra ociosa dará cuenta el hombre en el día de juicio. Aleluya. Está jodida la cosa, ¿no? Mirá si un día Dios te dice, bueno, a ver, hablemos de tus palabras vacías. Porque vos sos un llamado, ¿no? Estoy hablando con llamados. Esta no es una campaña de evangelización. Cuando alguien se compromete en tu nombre, está profiriendo palabras vacías. ¿O no? ¿Sí o no? Vamos a ir a la casa de Norberto y vamos a juntarnos ahí y vamos a cenar. Norberto no sabe y Ivana tampoco. Mi palabra, ¿qué sustento tiene? Es una palabra vacía. Tranquilamente ellos me dicen, no, nosotros no podemos. Es mucha gente, no queremos, no estamos, vamos a viajar. Sustento tendría si primero coordino, después encuentro soporte. ¿Podemos venir? Sí. Entonces después hago la invitación. Estamos llenos de palabras vacías. Pero somos embajadores del reino. Llevamos el mensaje del que está lleno, de lo único que tiene contenido, que es Dios. Más vale que entendamos que el Evangelio no es un juego. Dios no te pone el revólver en la cabeza esta mañana, pero te dice, no pierdas más el tiempo con palabras, traducido, no pierdas más el tiempo en Facebook. Divertite, pero no pierdas más el tiempo. ¿El Facebook es del diablo? No. El robarte todo el día es del diablo. Por ahí recibo una invitación. Le invita, yo soy el pastor, yo entro y publico la frase de la semana, no chateo, ni siquiera chateo, porque es para pelear, para discutir, aparte es una estupidez total. Dentro de poco van a poner, estoy yendo al baño, van a volver, hice 2, no había papel. No lo tomes como casa de brujas. Vos sabés que la Biblia también se puede leer, ¿sabías vos? Hay 2000 predicaciones para escuchar. ¿La escuchaste todas? No tenés un ministerio, no tenés que prepararte. Digo yo, algo hay que hacer. Porque nosotros nos rendimos mañana, rendimos en el juicio final, pero vamos a rendir. No digo, no lo uses. Date cuenta que chisme y Facebook es lo mismo. ¿O no? ¿Qué corno te importa a vos si el otro fue al baño? El otro día me encontré con una mujer de una empresa, una amiga así, de la vida, del día a día, comercial, amistosa. Fui con mis hijos. La mujer dice, estoy loca. Anoche íbamos a McDonald's y mi hija estaba en el celular poniendo, vamos a McDonald's. Dice, casi la mato. ¿Qué le importa a la gente dónde vamos? Mamá, estamos sociabilizando. No, estás chismeando. Me peleé con mi mamá. Mira, yo te voy a desilusionar hoy, pero vos en el Facebook no tenés ningún amigo. Tu amigo puede estar acá. No te digo no entres, no pongas algo, no sociabilices, tampoco estamos en la prehistoria. Pero digo, enfermos de eso. Únicamente de eso. La gente ya no sale ni a la vereda. Palabras vacías la de los políticos, ¿puede ser? Amén. Palabras vacías en las iglesias, escuchó un mensaje y dice, qué bueno que estuvo. ¿Qué te quedó? Nada. Pero se ve que era interesante. Palabras vacías, las palabras de mentira. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo
¿Cómo hacemos nosotros para no tener palabras vacías? Bueno, Dios siempre hizo las cosas con respaldo. Acá vamos a hablar un poco de doctrina. Te quiero decir otra cosa. Porque quiero tocar algunos temas, como ya te dije, no sé si voy a terminar hoy, seguro que no, pero quería empezar temprano. Por ejemplo, cuando hay vacío en un espacio, es porque la presión que se logró dentro de ese espacio es menor a la presión atmosférica. ¿Sí? A algunos les va a servir esto. ¿Está bien? Otra cosa de vacío es para la conservación de alimentos, para que te ubiques, ¿sí? Se extrae el oxígeno para que no actúen las bacterias para oxidación y putrefacción de los alimentos. También están las calorías vacías. ¿Sabías? Calorías vacías. Por ejemplo, ¿qué te da caloría vacía? Se llama así. ¿Viste que la palabra vacío está en todos lados? Por ejemplo, el alcohol. La ingesta de alcohol. Porque el alcohol no tiene aporte nutritivo, ¿sí? Y tiene más bien valor energético. Entonces se denomina caloría vacía. Otra cosa, la golosina. ¿Viste cuando la mamá le dice a la nena, no te llene la panza de caramelo? Porque el azúcar es energizante, pero no tiene aporte proteico, entonces no se alimenta. Llevado acá a nosotros, hay una sola cosa que te alimenta. Una sola. Y es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Ahora yo quiero compartir con vos mi asombro. Te lo pregunto de todo corazón. De tu cuore. Digo, ¿no te mata Job con esta frase? ¡Job! ¿Sabes cuántos años hace que escribieron este libro? Se lo considera de la era patriarcal a Job. Estamos en una sociedad que vive el vacío, cada día más. Por ejemplo, en el deporte, un equipo de fútbol que no tiene volumen de juego, vacío de contenido futbolístico, que patean para arriba y para adelante. Y le dan la pelota al otro, no estás viendo fútbol. Un tenista que saca todas las pelotas afuera o le erra. ¿Sí? Hay mucho vacío en nosotros y alrededor nuestro. Como te dije, ¿no? Por ejemplo, bueno, y así hay un montón de cosas. Dios sabe de esto, porque Él es la plenitud. Y si alguien es la plenitud, existe el vacío. Porque no puede haber pleno si no hay comparación. ¿Pleno de qué? Pleno frente a la comparación. Si uno le da lugar al diablo, uno termina vano o vacío. ¿No? En cambio, si vos seguís las palabras de Jesucristo, vos te vas llenando cada día más de contenido. Porque lo que Dios te dice es como este pasaje de Job. Es tan profundo, ancho, alto, que nosotros jamás dejamos de saciarnos de esa palabra. Por ejemplo, ¿viste qué lindo que está? 16.3, lo leemos de vuelta antes de irnos. ¿Qué dice? A ver. ¿Viste las conversaciones de los adolescentes? ¿Cómo estás? Che, estoy re bien, re copado, re bárbaro, estoy re todo. Qué bueno que estás re, che. Qué bárbaro. ¿Y vos? No, yo nada. ¿Nada? No, nada. O sea, uno está re, ¿qué es re? Al otro día se levanta y no te saludan. Adolescente, ¿no? O sea, re qué, re endemoniado. En mi casa hacemos una cultura del saludo. ¡Buen día! ¿Qué buen día, mamá? Porque vos, no hay excusa que vos te levantes endemoniado para no ser gente a la mañana. Y el otro día, nada. ¿Sí, qué te pasa? Nada. Tienen unos líos, no le pasa nada. La otra, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? De 10. De 10 más IVA. ¿Vos escuchás
escucha esta semana las conversaciones en la calle. La gente se habla y no se dice nada. La gente no se dice nada. Las familias no se dicen nada. Ayer leí un artículo, porque leo mucho, porque tengo que leer mucho, como vos seguro, donde alguien, porque hay un descarriado por todos lados, ¿viste? Yo creo que este país tiene el problema que tiene porque está lleno de religiosos que no están siguiendo al Señor, que está vacío. Vienen cosas más vacías. Mira, entre un religioso y un mundano y un brujo, yo me voy de vacaciones con el brujo. Algo haremos. Por lo menos ya sabe que él es brujo y yo soy pastor. Ahora con el religioso no salgo en la guía telefónica. Viste que ahí estamos medio todos los que tenemos teléfono, no salgo. Ni en el padrón electoral salgo con religioso. Soy insoportable. Porque una cosa es estar endemoniado y otra cosa es ser apóstata. Es lo peor que te puede pasar. Es como estar endemoniado y confundido. Una cosa así. La gente no se dice nada. La gente no se dice nada. Los noticieros ya no te dan una noticia, te comentan la noticia, te comentan lo que a ellos les parece. Y vos que también sabés comentar, no la podés oír porque el que te lo está diciendo está más endemoniado que vos. Los matrimonios no se dicen nada. Se hablan, pero no se dicen nada. Los hijos no le dicen nada a los padres. Tu hijo se levanta a las 8 de la mañana, va a la escuela, ahora va la noticia que empieza a volver a clase, lamento chico la profecía, va a la escuela, está 6 horas ahí o 5, tiene 4 materias, está con 30 compañeros, tiene 3 o 4 profesores, o por lo menos tiene 2, tiene 2 recreos, camina después de la escuela a tu casa 15 cuadras, llega a tu casa y vos le decís, hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. Nada. ¿Tuvieron matemáticas? Sí, era pavadas. ¿Tenés tarea? No, no me dieron ninguna. Parece que lo hubieras mandado con Laika. Laika era una perra rusa, el primer ser vivo que salió al espacio, a Júpiter. Entre el éter, la estrella, ¿viste? La Vía Láctea. Y entonces no tiene nada para contar, porque vos, ¿qué va a decir? La misma estrella, como dice a Comodoro Rivadavia, el mismo Yuyo de acá hasta allá. Estuviste 6 horas en la escuela, caminaste 14 cuadras, estuviste entre 25 personas, hiciste un recreo de casi 1000, tuviste 3 profesores, 3 o 4 periodos de 45 minutos de clase y no te pasó nada. No, todo bien. Todo bien, por eso están estudiando en verano. No, nos hablamos. Nos hablamos. Pero no nos decimos nada. Y oí bien lo que te dice el Espíritu Santo. Y eso no pasa nunca cuando el Espíritu de Dios está en medio. Por eso dice la Escritura, tus palabras sean para la necesaria edificación. Dios piensa que vos le vas a decir algo a alguien, le vas a decir algo que tiene algo. No le vas a decir algo que tiene nada, como esa frase de los matrimonios, ¡me tenés podrido! ¿Qué significa eso? ¿Que hay que tenerte en la heladera? ¿Qué significa? Tu esposo está en la heladera. ¡En la heladera! Sí. ¿Por qué? Porque dice que no quiere que lo tenga más podrido. Ah, entonces ahora cuando salga se van a llevar bien. Decile al otro lo que te pasa. Porque otras palabras vacías son los insultos. Idiota, tarado, ridículo.
narigón, peludo, bocón, vos te comés una sandía sin pelarla. Cualquier insulto, es decir, nada. Si no nos entendemos. Pero bien que se insultan. A ver, somos cristianos. Dios, ahora vamos a la parte doctrinal. Hay miles de cosas para decir. ¿Venís por acá? ¿Viste lo que dijo Job? ¿Viste lo que dijo Job? ¿Estás viendo lo que dijo Job? Esto tiene que ser un antes y un después en tu vida. Y en tu ministerio ni hablar. Un ministro con palabras vacías. Es como ir al médico. ¿Viste los médicos que no te explican? El otro día fui a hacer un estudio y me atendió un médico. No me gustó, ¿viste? Después me estaba retirando los análisis, los resultados, y él pasó. No me saludó. Yo me miré y no me saludó. ¡Hijo del diablo! Por lo menos saludame por lo que me costó verte. ¿Cómo no me va a saludar? Parece a los adolescentes. Él es el médico. Yo estaba ahí y hubiera dicho hola, buen día. ¿Qué hace, idiota? Y estaba contento, ni eso. Cada día que pasa, yo te pido que lo pongas en oración. Cada día que pasa, por lo menos nosotros los argentinos, cada día que pasa, nos vamos llenando más de nada. Y yo no llegué a Jesucristo para no tener nada adentro. Yo ayer le decía a uno de mis hijos, mirá, ¿sabes cuál es el problema del Evangelio? Vos tenés que tener hambre. Yo siempre tuve hambre y no soy. Ganas, sed de honor, sed de la gloria de Dios, no de gloria, de la de Él, pero sed. Hambre de que me den una palabra nueva. Hambre de conocer un misterio como este. Que me costó llegar, pero no importa, me llevaron, ya lo tengo. Tengo tanto, mirá. Cuando empecé a estudiar y empecé a ver que en muchas materias existe el concepto de vacío, y en la lingüística, me quería matar con el mouse. ¿Cómo? ¿Dónde vivía yo? ¿Cómo puede ser que no me haya violado de esto? Siendo maestro en la palabra, 3 veces sale en la Biblia este concepto de palabras vacías, después sale como vagas. Un ministro que te habla y no te dice nada. Los compañeros de Job. Job dijo una vez, consejeros molestos sois todos vosotros. Claro. ¿Estás por acá? ¿Viste que este es un misterio? En la Biblia está todo. Nat Geo, que no es el nombre de un tío mío, un programa de televisión. Y otra gente denigra la Biblia y la fe cristiana, pero porque los impíos no entenderán. Amén. Y los secretos son para sus hijos. Amén. Pero en la Biblia está todo. Amén. Dios siempre hizo las cosas con sustento. Y acá voy a hacer una síntesis. Por ejemplo, el tabernáculo de reunión había que construirlo, ¿sí? Eso lo vamos a leer. Pero construirlo no alcanzaba. Era necesario. Porque tenía que ser algo visible, palpable, tenía que estar materializado. ¿Estás acá? Moisés hace el tabernáculo. Lo levanta con todos sus utensilios, su mobiliario, sus tiendas, con las basas y los postes. Y cuando lo termina de levantar, como vamos a leer ahora, lo tuvo que ungir. ¿Para qué? Para darle sentido. Porque la unción, que era la materialización de la presencia de Dios en la tienda, iba a hacer que todo lo que pase ahí adentro tuviera sentido en Dios. Había 2 cosas que se hacían con el tabernáculo. ¿Te acordás lo que vimos del altar de incienso el domingo pasado? Amén. Se rociaba con la sangre del sacrificio. Amén. Porque la sangre del sacrificio, que sería la sangre de la cruz,
era el respaldo de ese mueble, que había dejado ahora de ser un mueble para ser un instrumento vivo por la presencia del Espíritu Santo para que el hombre llegue a Dios. Sin la unción, las cosas no tenían sentido. ¿Estás? ¿Sí? Dios siempre le dio respaldo, porque si no hubiera sido el tabernáculo de Moisés. Lo mismo, te adelanto, ahora vamos a ver la Biblia, le pasa a la iglesia. Y acá vamos al tema de la oración. Las cosas tienen sentido cuando se oran. Cuando las presentás delante de Dios y las exponés y Dios te las aprueba, dejaron de ser palabras vacías. Porque tienen el respaldo de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo puedo tener un plan, pero es vacío. Mi fuerza no va a alcanzar un proyecto. Pero cuando yo logro, a través de la oración, la conformidad del Espíritu Santo para llevar adelante esa obra, mi plan, mi proyecto, va a dejar de ser vacío. Se va a terminar cumpliendo. Va a tener sentido. Va a llegar a ser. Porque la oración es la que le da el respaldo a todo lo que hacemos. ¿Tenés oídos para oír? Cuando las cosas no se oran, cuando no se presentan, cuando no se ponen en la consideración del Señor, o como dice la palabra, en la presencia de Dios, Dios no se involucra, lo que vos vas a hacer es vacío. Lo mismo pasa con la predicación. Si vos querés que la gente crezca, vos tenés que orar antes y después. ¿Sabés qué hago el domingo a la tarde yo? Oro por la palabra de la mañana. Para que no vuelva vacío. Para que fructifique. Porque no se trata solamente de oír. Alguien tiene que respaldar eso. Y ese alguien se llama Espíritu Santo, unción de Dios. Y esa unción viene a través del clamor del pueblo. Donde no hay clamor, no hay respaldo. Y todo lo que se hace son palabras de hombre. Por eso, la iglesia está llamada a orar como está llamada a orar este año. Y está teniendo el fruto que está teniendo. ¿Sí? ¿Hacemos algo de doctrina? Te cuento. Éxodo 40. ¿Venís hasta acá? ¿Cuántas cosas emprendiste sin ponerlas delante de Dios y te fue como te fue? ¿O no? Y después te acordaste. Ay, Dios no sabe nada de lo que estoy haciendo yo. Sabe, pero hay una ley en el reino. El que no pide, no recibe. Y hacer algo sin orarlo, ¿estás acá? Es hacerlo a las espaldas de Dios. Es como cuando el niño le dice a la mamá, así de simple, mamá, voy al kiosco, está todo bien. Pero si la mamá sale y no lo encuentra, cuando vuelve, está todo mal. ¿O no? ¿Dónde fuiste? Al kiosco. ¿Por qué no avisaste? Desde ahí empezar a desarrollar tu pensamiento. Una iglesia que clama es una iglesia que busca el respaldo de las cosas que tiene en mente realizar para la obra. Y una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene sustento. Es como que Dios dice, no, eso lo decís vos, hacete cargo. ¿Amén? El que no ora está lleno de palabras vacías. ¿Estás acá? ¿Entendés? Mira, el tabernáculo se levantaba, del versículo 1 al 8, tenés cómo se levantaba el tabernáculo, ¿sí? ¿Te lo leo? ¿O seguimos? ¿Eh? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O te la comió el Facebook? Basta que me digas, no, nada. ¿Te leo o no? Bueno. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, es el primer día en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio. Ya estaba todo construido, ¿sí? Más o menos 6 meses se tardó en hacer el tabernáculo. Y encenderás sus lámparas,
y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Qué linda palabra esta, en orden, en su lugar. Meterás también el candelero y encenderás sus... Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Eso era para definirlo, ¿no? No vamos a tocar todo. Luego pondrás la fuente, ¿te acordás? Tipo de la palabra, entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. ¿Listo? Todos al tabernáculo. No. Hay que ungirlo. Si no, son cortinas y mesas y muebles y cosas sin sentido. Oh, Dios te dé ojos para él. Luego, versículo 8. Perdón, 9. Y tomarás... ¿no había terminado la cosa ahí? No. Porque lo que no tiene unción no tiene sentido. Y hoy viene lo que el Espíritu Santo te dice. Porque lo que no tiene unción no tiene oración. Lo que no tiene oración no tiene respaldo. Y lo que no tiene respaldo no funciona. Y la iglesia está llamada para hacer, no para decir. Pero si no ora, dice nada más. Y tomarás el aceite de la unción, tipo del Espíritu Santo, y ungirás el tabernáculo. Y todo lo que está en él, y todo, cosa por cosa, lee bien. A ver, no te oigo, corazón. Y todo, no, viste, ir a la puerta del tabernáculo y decir, bueno, en el nombre de Jesús, ungimos el tabernáculo de reunión y lo consagramos a Dios para que tenga todo santificado y la gente que venga le siga. Amén. No. Ungirás cosa por cosa. Todas las cosas. Y había cosas. Mira, cerca de 22.000 personas. Un cuarto de Cipolletti. 22.000 personas. 3 tribus, Gerson, Corat y Meari. Los tipos estaban encargados solamente del montaje y traslado del tabernáculo. 22.000 tipos, levitas. O sea que se ve que había cosas para mover, ¿no? ¿Vos alguna vez viste un circo con 22.000 tipos que ya laburen? Bueno, el tabernáculo era desmontable y tipo de un Dios que iba a estar por toda la tierra, no en un lugar. Todos sus utensilios, ¿sí? Todo lo que está en él, perdón. Y lo santificarás. ¿Cómo? Ungiéndolo. ¿Con qué? Con el aceite de la unción. Porque donde no está el Espíritu Santo no hay santidad. ¿Sí? Con todos sus utensilios. Y será santo, como diciendo, después de haberlo ungido, recién será santo. O sea que no alcanzaba con hacer la tienda. ¿Entendés, amor? ¿Sí? No alcanza con que te toque predicar. Hay que orar para que te den luz, sabiduría, inteligencia, para que todo lo que digas tenga contenido. Acá pasa a escuchar predicaciones de 15 años y están llenas de contenido, escucharlas 2, 3, 4 veces. ¿Eso qué lo hace? Más allá del don, no de la persona, es la unción. Peor con la Biblia. ¿Qué le da sentido, tanta profundidad a la Escritura? La unción. Amén. Porque el libro es ahí, termina ahí. Pero cuando vos entras en el espíritu de la palabra, el texto es corto. Pero el espíritu de la palabra es insondable. Amén. ¿Sí? ¿Estás acá? O sea que si querés cosas con sentido en tu vida, tenés que buscar la unción del Espíritu Santo, la presencia, la aprobación de Dios, la compañía, la visitación. Y eso es solamente a través de la oración. De una iglesia que ora, de un cuerpo, no de una persona. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, 10. Y santificarás el altar, una vez que lo ungiste. Y será un altar, qué bonito, ¿no? Pero todo a partir de, qué bonito digo, qué lindo, pero todo a partir de la unción.
No del altar que ya estaba hecho, de la unción. Asimismo ungirá la fuente y su base, y la palabra de Dios, respetada, la Biblia, ya como libro es respetada, pero sin unción en letra, la letra de la ley. ¿Sí, amor? Asimismo ungirá la fuente y su base, y ahora los sacerdotes, y llevarás a Aarón y a sus hijos. Y esto está bueno porque Aarón es tipo de Jesús y sus hijos somos nosotros los que ministramos por gracia. Vos y yo, los que atendemos los negocios del Padre, los que llevamos el mensaje, los hijos del sumo sacerdote. Por eso es muy importante esta frase. No era Aarón solo, era él y sus hijos, figura de Jesucristo, y como dijo una vez mi maestro bendito, y los hijos que Dios me dio, que son todos los nacidos de nuevo, llamados a llevar el mensaje. ¿Sí? ¿Está? Disculpame que por ahí me distraigo del tema. A la puerta del tabernáculo de reunión los lavarás con agua, que es tipo de la palabra, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, que son las acciones justas de los santos. ¿Está? ¿No te oigo? Claro, porque podía estar vestido, podía estar nombrado, podía estar identificado, Aaroncito de mi vida, hermanito de Moisés y de María, hijo de Amram y Jocabed, primer sumo sacerdote de la casa de Israel, levita de nacimiento, pero si no estaba ungido, era un monigote, una muñequita, o un muñecón, con todo el respeto. Sin unción, un bonito, con mitra, pectoral de juicio, piedras preciosas, hombrera, un divino, calzoncillo de lino, que era una túnica, la otra arriba, ceñido en los lomos, un precioso. Pero sin unción, 5 pesos la foto con Aarón y 4 pesos la familia. Pero ungido, mamita. Intercesor entre el pueblo de Israel y el único Dios verdadero. Cristiano sin unción. Ese te va a hablar. ¿Qué te va a hablar, mi amor? ¿Qué te va a hablar? Palabras vacías. Iglesia sin unción, que es lo mismo que iglesia sin oración. ¿Qué te va a hablar? Hay veces que la gente va, predica, visita, viene, trabaja, va, viene, sube, baja, y por ahí un día le ponen una prueba adelante y se muere. Se le cruza una hormiga con un palito más o menos grande, viste que la hormiga no lo ve. No todas las hormigas son buenas. Y tropieza y se cae. Y dice, ah, Dios, todo lo que he hecho para ti. Ah, Dios, ahora estoy muerto. ¿Por qué no te fijas lo que hiciste? Por ahí lo que hiciste estaba lleno de nada. Y esto de que estés en el piso es muy bueno, porque ahora vas a empezar a oír. Porque es bueno morir en Cristo. Porque a nosotros nos parece que lo que hicimos, si hay una competencia de torta y hay 10 tortas y está la nuestra, el Señor viene y come la nuestra. No sé. Por eso Pablo dice, guarda, chicos, hay mis gauchos del sur, guarda que no me hagas una casa de totora, no me hagas una casa de cantonera, no me hagas una casa de paja como el chanchito, ¿la verdad? Levantá algo bien de oro, piedras preciosas, porque va a venir el fuego de la prueba y vos vas a estar adentro disfrutando del Facebook, ¿eh? ¿Sí? Fuerte el aplauso al Señor. ¿Sabes cuántas veces me pasó esto a mí? Que yo pensé que había crecido. Vino el Espíritu Santo, me pegó 2 o 3 sopapos y me anoté de vuelta en la escuela de Dios. ¿Te querés salvar? No te detiene nada. Hay gente que está en la casa y dice, yo me quedé en la casa y estoy enojado, chicos.
pastor el otro día no me dio caramelo. Y yo, ese caramelo era para mí porque yo valgo lo mismo que la otra querenchuda que se llevó el caramelo. Ahora dejo a Dios, dejo la salvación, la vida eterna, todo, se terminó. Al infierno no. Listo. Si no viene esos inmaduros que nunca faltan y acá les doy a todos de pasar y dice, yo lo primero que pensé no venir más. Yo digo, Dios mío, qué lástima que no se pueda matar a la gente. Porque uno agarraría tanta pelea. ¿Por qué no pensás en dejar al diablo en vez de dejar a Dios? Al diablo en vez de dejar. Si miraba con el lente parecía que habías crecido. Ríanse un rato, hagan un provechito porque todavía falta. Yo te digo una cosa. Dios te va a llenar de contenido. Y aparte yo te lo digo por experiencia porque yo llegué de cero. Cuando vos empezás a hablar cosas que te da Él y que realmente ves, como hablábamos el otro día con Dina, y yo estoy feliz por eso, porque nosotros no estamos poniendo en medio del pueblo paja. Yo por lo menos como ministerio, estamos poniendo alimento sólido, consistente, contundente. Mirá esto del incienso nada más. Los nuestros crecen. A ver, ¿y a eso habías venido? Para que después me ayudes a hacer crecer a otros. ¿Viste? Dice que en Estados Unidos había 2 institutos teológicos. Estaba uno que te daban un título, pero que todos sabían que no sabías nada, y otro donde había que pagar un poquito más, pero te daban un título donde todos sabían que sabías. ¿A vos te parece? No es por nada, ¿no? Sociedad argentina que nivela para abajo. Yo soy predicador del Evangelio, tengo que defender mi pueblo. Porque al final los únicos nacionalistas acá son los que pagamos impuestos. Después te podés disfrazar de la bandera, pero la realidad es que vos tenés que ponerte las pilas con el país, ¿o no? O yo soy argentino. ¿Y qué haces por el país? Nada. Acá estamos llenos de vacío. Todos nivelamos para abajo. Y una forma de nivelar para abajo es pensar que en 6 meses vas a terminar la secundaria. Yo no tengo nada contra esos planes, absolutamente nada. Pero digo yo, si antes eran 5 años, ahora son 6 meses. Encima que en 5 años no te enseñaban nada, en 6 meses, mi amor. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? El papel. Está bárbaro. Pero después la realidad de la vida te va a agarrar a sopapos. Porque vas a llegar a una empresa y te va a decir, bueno, asume. ¿Sí? Sume. No, yo vine para sumar. No, sumar, sentate y sumar. Estamos nivelando para abajo. El otro día me llegó un mail de una delegación de la Universidad de Buenos Aires, me voy a olvidar el nombre porque no le di mucha bolilla. Al nombre, creo la Universidad del Este, no sé dónde era, que está cerrando una carrera de resistencia de materiales. ¿Sí? Porque no hay alumnos. Claro, están todos en el Facebook. Es verdad. Entonces nos quedamos sin técnicos, nos quedamos sin personas que se quieren capacitar. Y después vamos a empezar a sufrir eso, ¿o no? Cuando vos mandas a tu chico a la escuela y la maestra le enseña a comer chicle. Y después tu pique salga a la vida y te diga, papá, me dejaron ganar 2 pesos y el sachet de leche vale 4. ¿Me ayudás? Y vos decís, pero yo te mantuve toda la vida. Sí, pero viste que yo tengo un hijo ahora. Sí, pero también ¿quién te mandó a pagar la luz? Y el padre de la chica no te puede ayudar. No, dice él, no encuentra trabajo. ¿Y qué se va a hacer? Y bueno, lo que haya. No, lo que haya es que mucha gente quiere hacer lo que haya. Ya somos muchos los que queremos hacer lo que haya. Aprende algo, un oficio, algo, andate un zapatero, aunque sea. Aprende a soldar. Aprende plomería. Plomo. Aprende chapista. Mi amor.
Varoncito, vas a tener que mantener el hogar o estás pensando en casarte con una maestra. A ver, nos estamos durmiendo en la nada. Estamos todos felices. Nos llevan al matadero y estamos felices. Bueno, que no nos pase esto en la fe, con una iglesia que te da la palabra. ¿Tenés oídos para oír? Amén. Que no nos pase esto con el Evangelio. Porque en la vida Dios nos va a dar siempre una mano. Pero en el Evangelio no vamos a zafar así. ¿Está? Este Aarón, si no estaba ungido, no servía de nada. Amén. Bueno, y después el versículo 14 dice: después harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. ¿Lo lees? Nosotros tenemos la posibilidad, esta es una figura profética volviendo a la doctrina, porque el otro por algo se dice. Volviendo a la doctrina, la unción del Hijo como sumo sacerdote es la que el Hijo le dio a la iglesia, el mismo espíritu que él tenía, no en la misma medida que él lo tenía, pero sí la misma unción, porque el espíritu es uno. Y serán mis sacerdotes, después de que, de estar vestido, de estar ungido, no te oigo, y su unción les servirá, y ahí entramos nosotros, por sacerdocio temporal, no te oigo, perpetuo. Ahora, ¿sabés cómo empezó, cómo nació este mensaje? Lindo tema, ¿no? Amén. ¿Te gustó? Amén. ¿Sabés cómo nació este mensaje? Nació con este texto que yo no lo entendía y me golpeó tanto, y te lo voy a leer. Nehemías, capítulo... Nehemías. Y acá vamos terminando, si no, estoy tan entusiasmado que no me voy más. Pero antes te hago una reseña. Salomón, Nehemías 6, levanta la vista. ¿Estás acá? Yo no quiero, nosotros queremos un avivamiento en Cipolletti. ¿Sí o no? Amén. ¿Con palabras vacías? No. ¿No te oigo? No. No. ¿Con ministerios vacíos? ¿Con gente que tenga un ministerio no tenga oración? ¿Es una mentira? Ahora, ¿qué pasa si seguimos orando como venimos orando? Lo que hagamos va a tener sustento, respaldo. Cuando vos presentás un proyecto delante de Dios, como hizo Nehemías, ¿sí? Y lo orás y lo ayunás como hizo Nehemías. Después, cuando vas a edificar el muro te termina levantando. ¿Por qué? ¿Por Nehemías? No, porque Nehemías había hecho las cosas ante la presencia de Dios. Y Dios había ungido su plan. Y al final, él tuvo todo lo necesario para terminar la obra aún con tanta oposición. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías no oraba? Con todos los problemas que tuvo. No hubiera salido del palacio. 3 cosas y Nehemías y terminamos. ¿Estás acá? ¿Cuándo algo deja de ser vacío? ¿Cuándo deja de ser palabra de hombre que no tiene ningún valor? Cuando hay clamor. Cuando hay unción. Cuando vos conseguís que el Espíritu Santo bendiga tu ministerio. ¿Cómo? Te digo, ¿por qué te digo conseguís? Porque vos presentás las cosas. Y Dios algún retoque le va a hacer para que no sea iniquidad. No es que vos presentás el proyecto y te lo devuelve así fotocopiado. No. Por ahí presentás 50 hojas, te devuelve una. Pero es mejor una que ninguna. Y ahí se clama, se ora, se pelea, se busca que el Espíritu Santo tome el proyecto, lo unja. Por supuesto, algo que está escrito, que está dentro del plan de Dios, que es para la iglesia, no cosas raras. Vas y haces. Sin lucha, no, con lucha. Sin oposición. ¿Pero en dónde vivimos? En Disneylandia, con oposición. Pero con victoria final. ¿Por qué? ¿Está ungido? Porque Dios dijo sí. Y es lo que le pasa a la iglesia del Río con la visión que tiene. Que se gestó en oración. Cuando Moisés termina el tabernáculo, tuvo que ungirlo. Cuando Salomón construyó el templo, Salomón tenía mucha plata porque tenía mucha sabiduría, y la sabiduría da plata. Por eso vos te vas a operar
con el mejor cardiólogo, con el mejor cirujano dental, con el mejor, si tenés con qué, oftalmólogo, ¿no? Pero esos los mejores no son económicos. ¿O sí? Dice, las 3 B, bueno, bonito y barato. Eso viene con un viaje a Disneylandia. No existe bueno, bonito y barato. Si es bueno y bonito, tiene un precio. Quiero que me hagas el mejor trabajo y que me cobres very cheap. Quiero que me cobres barato. Mi amor. Vos la querés toda. Llévate la gallina, la chancha, viste los chanchitos. Salomón tenía mucha plata. Su padre había juntado durante años materiales para hacer el templo. Y David no juntaba botellas de plástico, ¿sí? O sí, hule. No, ¿vos qué pensás? Ay, tengo hule para el templo, mi hijo amado. Él era rey, oro, piedra, y lo que quiera. Salomón llega al final con plata y construye el templo. Perfecto, ahí estaba el templo, una obra arquitectónica deslumbrante para la época. ¿Servía de algo? Sí y no. Sí, porque estaba ahí y era una realidad y era lo que Jehová quería. Y no porque faltaba algo. ¿Qué faltaba? Consagrarlo. En 2 de Crónicas 6, no lo busques, léelo en tu casa después, hasta el 7:1. Dice la Biblia que entonces Salomón, cuando concluyó la obra, que era una locura para su época, oró a Jehová. Y le presentó al templo, leeríamos la oración, no sé si la querés leer o demoramos. ¿La leemos? Si no lo oraba, si no lo presentaba delante del Padre, delante de Dios en oración, entonces el templo no estaba consagrado. ¿Amén? 2 de Crónicas capítulo 6. No se trataba solamente de hacerlo. Por eso, como pasa en la religión hoy día, no se trata de juntar plata para hacer un templo. Porque vos podés hacer el mejor templo de Cipolletti, mientras los hermanos siguen andando en cole. ¿Sí? Está bien que la gente no le tiene que robar a Dios. Eso está bárbaro, porque está escrito. Porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Bárbaro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que vos construyas un templo y pensando que porque lo pudiste hacer, Dios está con vos. Depende cómo lo hiciste. Porque si hiciste sacando la plata a la gente, mi vida, mi príncipe, porque algún enemigo va a oír esto, no te lo van a ungir jamás. ¿Por qué? Porque lo hiciste con injusticia. ¿O no? Con furbo, con palabras de mentira. Porque hiciste un culto a Mamón, y de un culto a Mamón, todo el día hablando de guita, construiste un templo. Te voy a decir algo fuerte. Mandá a tu mujer a trabajar en la ruta y con esa plata comprate el auto. No podés dedicarle todo el culto a la plata para construir el templo para Dios. ¿Por qué Dios te dijo? Que vos le dediques el culto a Cristo, no a la guita. Hola, ¿qué tal? Entonces después querés que te lo unjan. No te lo va a ungir ni un ángel caído. El tema no es dónde. El tema es lo que le ponemos adentro. El tema no es lo que te digo. El tema es qué contiene. El tema no son las palabras. El tema son las palabras vacías. Y palabra vacía es toda palabra que no salga de la boca del Señor. El tema no es hacer un templo. A mí no me des un terreno. A mí dame un pueblo que ore. Yo quiero alquilar toda la vida. Pero lo quiero llenar de gente ungida. No de monigote. Oh, este es el hermano del ministerio, ulala. Hola, ¿qué tal? Apenas saludo. Apenas saludo yo, ¿eh? Así que yo te salude y te toque. Guarda que no es moco de pavo. Dios te toca. Dios no tiene psoriasis. ¿Qué nos pasa? Estamos en la nube de la nada. Más de uno de ustedes debe estar construyendo una barca para irse a naufragar, algo así.
llegás a Cristo y no te empiezan a pasar cosas reales, seguí navegando. Dejemos la fantasía ministerial. ¿Sí? Oh Dios, dame un helicóptero. Oh Dios, dame un helicóptero. Oh sí. Aleluya, demuestra tu poder. Y viene un ángel y te dice, ¿sabes que no hay problema con el helicóptero? Y como di, pero voy a vivir en un segundo piso, una casa de plan. ¿Dónde lo va a aterrizar? Hay que pedir cosas. Hay que pedir cosas. Es como que comprarse un auto y no tener garaje. Está bien, no hay problema, ¿viste? Pero digo, a ver, no pongamos más el carro delante del caballo, porque eso dejáselo a los que no oran. Dios primero te va a dar el caballo y después el carro. Y después te va a llegar un día y te va a decir, mira, vení, y Dios te va a decir, mira, el carro adelante, ¿viste? Adelante primero, el caballo, el carro atrás, caballo adelante, carro atrás. A ver, ven, a ver, tache caballo. ¿Dónde va el caballo? Adelante, mi señor. Muy bien, ahora tache carro. ¿Dónde va el carro? Atrás. Muy bien. Anda, cumplí tu ministerio. Porque nosotros vivimos poniendo las cosas al revés. Porque la simpleza nos ha hecho perder la lógica. Tenemos todo al revés. Que no nos pase eso en la iglesia. Salomón construyó el templo. Perfecto. Pero después había que ungirlo. Él oró, como vamos a ver ahora, y Dios aprobó la obra. Porque lo hicieron así, con justicia. Y lo ungió. Y le prometió que el que llegue a esa casa iba a ser ministrado. Ahora sí que tenía sentido. Porque no alcanza con las cosas si estas no están ungidas. Porque la unción es el sustento y lo demás son palabras vacías. ¿Sí, corazón? Segunda de Crónicas 6, leemos. Entonces dijo Salomón, ¿sí? Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, porque Jehová se había manifestado en el pueblo y acá venimos viendo cómo lo terminó de armar. Yo pues he edificado una casa, versículo 2, de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Oraba Salomón, ¿sí? Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Fíjate todo el sustento que tenía el templo. ¿Amén? Las promesas de Dios a los padres. Mas a Jerusalén he elegido, bueno, el 7. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto de haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Dios nos dice, la idea es bárbara, pero vos no la vas a ejecutar. ¿Sí? Orá para que se levante hoy. Cuesta, ¿no? Pero tú edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. 9. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. ¿Sí? Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, que es casi 1,30 m de alto, y de ancho, bueno, ¿sí? Puesto en medio del atrio, y puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos hacia el cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón.
de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Sigue la oración, ¿sí? Amén. Es largo, él le sigue clamando a Dios. Por ejemplo, el versículo 17 dice: ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que diste a David. Versículo 18, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. O sea, vas a venir a habitar esta casa, ¿se entiende? 19, tengo que acortar. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, que tus ojos, 20, estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. 21, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hiciera oración. ¿Se dan cuenta? Lo consagraba. Amén. Lo presentaba delante de Dios. Versículo 24. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás. Sigue Salomón orando. ¿Está? Sigue clamando, presentando. Versículo 32, hasta por el extranjero, y también al extranjero que fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás. No se olvidó de nadie. Amén. Siguió Salomón, versículo 36, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra del enemigo, lejos o cerca, y ellos se volvieren en sí, en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, ¿lo lees? Hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Sí? Ruego general final. Oh Jehová, 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¿Viste cómo hablaba de orar, Salomón? Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Sigue orando, versículo 1. 7.1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Qué te parece? ¿Lo confirmaron o no lo confirmaron? Y ahí pasó a tener sentido todo. Fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Eso es lo que nosotros buscamos con el clamor del pueblo, con el clamor de todos nosotros. ¿Sí? Bueno, y eran tanta la gloria, versículo 2, que no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esto pasó ahí. Después, cuando Jesucristo va a Getsemaní, ¿te acordás la noche de Getsemaní? La cruz era el viernes, y la noche que él ora en Getsemaní, ¿cómo oró? En agonía. Su sudor era como gotas de sangre. Jesús no se levantó a la mañana, al otro día, y fue a la cruz. No, la noche anterior, él clamó por el mañana. Clamó por la muerte en la cruz. Primero puso ese sacrificio en oración. ¿Te acordás que los discípulos se dormían? Sin embargo, él clamó en agonía hasta que dijo: sea hecha tu voluntad. Oró, recibió la confirmación de Dios y al otro día fue a hacerlo. Dos más. La iglesia estaba armada, Jesús había venido, había resucitado, los apóstoles estaban establecidos, la doctrina estaba explicada, los hermanos estaban en el aposento alto de Jerusalén. ¿Había iglesia? No. No había iglesia. ¿Qué había? Unos discípulos. ¿Qué más había? Cristo resucitado, la palabra y la promesa. ¿Qué pasó entonces? Descendió el Espíritu Santo sobre aquel grupo. Y ahí, cuando ese grupo fue ungido,
cuando recibió el respaldo de Dios, apareció la iglesia. Porque con la unción aparece el sacerdote, el templo, la iglesia. Donde no hay unción, no hay oración. Y donde no hay oración, no hay respaldo. Todos son palabras vacías. ¿Sí, corazón? Para terminar, Nehemías capítulo 6. Gran tema, un poco con lo actual y un poco con lo viejo. Pregunto yo, de parte del Señor, ¿tendrán fin las palabras vacías? No, ¿no? Bueno, empecemos nosotros. Hablar solamente lo que Jesucristo quiere que hablemos. ¿Sí, amor? Porque es horrible estar con alguien que no te dice nada. ¿Ves? ¿No te pone nervioso estar con alguien que no te dice nada? Si sabe que yo le quería hablar de algo que me pasó con alguien, en algún lugar, en algún momento. Fue duro. Que no te pasó la tarjeta porque no sabés lo que te quiero decir. Y amargo. Pero al final Dios me dio la fuerza y salí adelante. Después todo se arregló. No, eso le quería contar. ¿Qué? Eso. Que está todo bien. Por eso quería hablar con usted para decirle que después de todo lo que no le dije, está todo bien. Qué bueno que viniste. Está como el cuento ese, viste, que dice, no hay nadie, fue y golpeó la puerta de la casa, ese lo sabemos todo. Están, no salimos, dice. Entonces el que venía dijo, bueno, menos mal que no vine. No. Estamos acostumbrados a la vanidad. Final, Nehemías, mi vida, Nehemías, mi lindo. ¿Te acordás cuando vimos la visión de Nehemías? Mirá qué relato, 6:1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, porque el diablo quería distraerlo, ¿sí? Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, ¿cómo sabía Nehemías que habían pensado hacerle mal? Porque Nehemías tenía discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque oraba, porque ayunaba, porque lo que hacía lo ponía primero delante de Dios. No estaba levantando el muro como israelita nada más, estaba ungido. Sus planes habían recibido la aprobación del cielo, lo de él tenía sustento, no eran palabras vacías. ¿Sí, amor? Yes. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque se salía la hora dejándola yo para ir a vosotros. 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito la calumnia, ¿no? Se ha oído entre las naciones, y Gaslu, que es Gesén, el árabe, en otro idioma, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Nosotros sabemos que esto no estaba en el corazón de Nehemías, ¿no? Y que has puesto profetas que proclamasen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, esto es todo lo que hacían ellos. Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? Mira qué hermosa respuesta. Mira si tú no tuvieras que usar la voz toda la semana. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Viste qué linda frase? Léelo, a ver mi vida, mi cuchi cuchi, léelo. ¿Cuántas de estas tenemos por semana nosotros? Que de nuestro corazón inventamos algo, involucramos gente, ¿no? Tú de tu corazón, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Por qué Nehemías decía esto? Porque Nehemías no estaba ahí sin respaldo.
No era una idea que había tenido como te acabo de decir. Nehemías estaba ahí, después de mucho tiempo de oración y ayuno. Y estaba enfocado, por eso, porque sus planes tenían el respaldo de Dios. La idea de él de levantar el muro no eran palabras vacías. Amados, esto tiene que ser un antes y después para nosotros. Porque el evangelio con palabras vacías no existe. Eso es religión. ¿Amén? Dios bendiga a la iglesia de arriba.